Bienvenidos todos otra vez. ¿Cómo están? A LinkedIn Ando, nuestro podcast. Yo soy Gustavo. Y Leonardo de este lado, estamos bien contentos de estar acá en un nuevo episodio. Para nosotros siempre es importante, bueno, agradecer aquí a la emisora, a Radionauta Mix, y bueno, a todos los que nos escuchan o nos lleguen a ver. Siempre es importante dejar algo práctico en estas conversaciones, ¿no? Así es. Y hoy vamos a hacer algo distinto. Nosotros nos están viendo ahorita a las 5 de la tarde, pero realmente lo grabamos con anticipación. Así que, Así es. como quieran ver, están hablando con Gustavo, con Leo, con nuestro invitado del pasado, pero estamos en el futuro. No se vayan a hacer bolas, pero nos van a ver de todas maneras. Es algo distinto, porque hoy tenemos un gran invitado, alguien que la última vez que platicamos, Leo, para ser puntuales, fue el 7 de agosto de 2021. O sea, ya tiene un muy buen rato. Así que le damos bienvenida a David Díaz Robisco, que se conectó con nosotros en el primer episodio de la temporada 2, ya hace unos cuantos años. David, ¿cómo estás desde España? Madre mía, Gustavo, no tenía yo ese dato. Encantado de que me volváis a invitar. Y mira, No, han pasado 5 añitos y de agosto en agosto, sí. Sí, sobrevivimos, como le decimos a todos los que platicamos de esa temporada, que ya han pasado algunos que han regresado, Sí. Sobrevivimos al COVID, afortunadamente, y bueno, pues aquí estamos de regreso, aquí estamos, además de plácemes, festejando que España ganó la Copa Mundial. Aquí está la camisa, y a mi hijo que está aquí atrás de la producción, que cumple 17 años. Felicidades. Aquí. Felicidades a Santiago. Así es. Le dije que le iba a traer su letrerito donde fuéramos este año, porque es su último año de niño, entre comillas, así que pues feliz cumpleaños. Ya después se despedirá, ya no podrás hacerlo de la misma forma. Ya no, me va a ver feo, ¿no? Además vas a tener que sacar cita para... Sí, bueno, ya empezamos, porque esos niños cumplen 17, pero creen que tienen 21, pero bueno. Pero bueno, pues muchas gracias, David, por estar aquí. Felicidades por la Copa del Mundo a ustedes. Y pues démosle a este episodio. Hoy vamos a hablar prácticamente, la ocasión anterior hablamos mucho de LinkedIn. Ahora vamos a cambiar el tema, no al 100%, pero sí ya no nos vamos a clavar como en esa ocasión, que David nos platicó muchísimas estrategias. Quien quiera volver a escuchar, los que nos están escuchando, los que van a ver en YouTube, váyanse a Spotify y por favor vean allá, ya les dije la fecha, van el episodio, escuchen el episodio más bien de esa fecha, y van a escuchar a David en su primera intervención. Hoy vamos a hablar un poquito más de estrategias profesionales. Vamos a tratar de abarcar en este poco tiempo que luego se nos muere muy rápido. Así es. Y a lo mejor podríamos pedirle a David que nos platique un poco de él. Siempre no nos gusta presentar al invitado porque igual y cometemos errores en hacerlo. O nos quedamos cortos, ¿no? Así es, nos quedaríamos cortos. Porque además también David ha ido creciendo y ha ido cambiando. De la última vez que hablamos, porque pasó un montón de tiempo, ha cambiado un montón lo que estaba haciendo en 2021, lo que está haciendo hoy. Así que si quieres, platícanos un poquito qué estás haciendo ahora hoy, y de ahí nos aventamos, David. Yo en su momento entré en LinkedIn porque yo siempre he trabajado por cuenta ajena, luego trabajé por cuenta propia, crecí con una empresa de 0 a 11,7 millones de euros, me fue muy bien. Y luego, haciendo las cosas menos bien, pues quebré y tuve que volver a empezar. Y LinkedIn para mí ha sido como el sitio donde he ido construyendo mis relaciones profesionales. Empecé pues dando formaciones en finanzas y en comercial. Luego me empezó la gente a pedir formación en LinkedIn para cómo conseguir clientes. Luego di formación también para tema de marca personal para personas profesionales y también para empresas, embajadores de marca y tal. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues he ido evolucionando temas que me gustan. Pues ahora estoy metido también con temas de inteligencia artificial para LinkedIn o para temas de otras cosas, para generación de dashboard, para generación de contenidos, para generación de presentaciones, y también haciendo temas de mentorías para empresarios que están facturando entre 3 y 10 millones de euros, que necesitan claridad para tomar decisiones y que posiblemente son cosas que yo haya vivido y les pueda ayudar, desde un acompañamiento que es horario hasta estar con ellos y trabajar con los indicadores y con los equipos. Así que es un poco ahí donde me muevo y donde estoy ahora. Independientemente de eso, tengo que decir que lo que me pide la gente, pues más o menos, siempre que sea con relación a que la empresa vaya mejor, que haya un antes y un después de estar conmigo, pues abierto estoy. Soy una persona súper práctica. Buenísimo.
No, pues muchas cosas, ¿no? A lo mejor podríamos iniciar la charla. ¿Tienes ahí digamos, una teoría o que hablas de hacer que las cosas sucedan, ¿no? ¿Cómo Sí, haces que las cosas sucedan? Eh, ¿Cómo propones esto dentro de las organizaciones o dentro de personas que lo quieran hacer? pues mira, lo más importante yo creo que es, yo siempre tengo una metodología que se llama Mis sueños realizados, que más o menos corresponde ahí a un acrónimo que son eh, motivación, seguimiento y reconocimiento. Y todo empieza por el tema de motivación. Motivación no es animar a la gente, porque si tú, por ejemplo, a principio de año tienes tus deseos de principio de año, que quiero aprender inglés o quiero hacer más deporte o tal, pues bueno, a los pocos días no tienes un motivo para hacerlo, ¿no? Pero si quieres aprender inglés porque tu pareja es inglesa, pues tienes un motivo para hacerlo. Si quieres dejar de fumar, pues es que te ha dado un ataque al corazón y si no te vas a morir, pues tienes un motivo para hacerlo, ¿no? Y entonces en las empresas muchas veces lo que falta es el motivo, ¿no? En empresas yo pregunto, pues ya te digo, trabajo con empresas entre 3 y 10 millones de euros, 25 o 100 personas, y normalmente siempre pregunto lo mismo, ¿no? Les pregunto, ¿qué objetivo tenéis para este año, no? Y muchas empresas dicen, pues facturar más y ganar más. Okay. Ya, pero eso no es un motivo, ¿no? Además, no está especificado, no tiene un número, no tiene una fecha, ¿no? Uno pensará que facturar más es facturar un peso más y otro pensará que facturar más es facturar un 20% más, ¿no? Entonces, hay que definir en número y en fecha temporal qué es lo que se quiere conseguir y sobre todo hay que comunicarlo al resto del equipo. Y en tema de seguimiento, pues creo que todas las reuniones deberían iniciarse con el motivo por el que estamos aquí. No es bueno tener más de 3 objetivos, en mi opinión, porque cuando tienes 10 objetivos la gente se acomoda y cumple los objetivos más sencillos, sino lo importante es tener entre 1 y 3 objetivos fundamentales y que a partir de ahí la gente se vaya alineando. Yo me acuerdo hace el año 2023 que cambié de una empresa que estaba facturando 2,7 y ganaba 0,4 millones de euros, la pasamos en un año a facturar, teníamos 6,7 y 2,5 de beneficios en facturación y pasamos a 7,2 y 2,7 millones de euros. O sea, pues poniendo en las reuniones cuál es el objetivo, no solo hablando de dinero, la gente no entiende muchas veces el dinero, ¿no? Pues esto era un tema de formación, pues el dinero hay que pasarlo a cuántos alumnos nuevos vamos a tener y a partir de alumnos nuevos, pues cuántos profesores tenemos que tener, qué operaciones tenemos que tener, cuáles son los costes máximos que debemos tener, pues, este tipo de cosas, pues ir haciéndolo para que todo el mundo se sienta involucrado. Más o menos, y luego la otra parte, motivación, dar un motivo, seguimiento, tener reuniones, no hace falta que sean largas, tienen que ser cortas, con objetivos definidos, saber lo que va a tratar compromisos, y luego el reconocimiento, cuando las cosas se consiguen, pues reconocimiento tanto público como privado, de personas y de equipos. Es sencillo, parece, pero bueno, luego la verdad es que el día a día hace que nos guste mucho más el tema de la rutina, que nos hace cómodos, pero no nos hace productivos. Entonces hay que cambiar un poquito la rutina por dar un paso más adelante. Claro. Oye, una pregunta. Cuando llegan contigo las empresas, quiero creer es que porque se sienten tal vez estancadas o porque realmente ya tienen un punto o más bien una idea de proyección. ¿Cómo te llegan las empresas? Normalmente la sensación más común es que pues, la empresa va, pero no va lo bien que yo quiero y si tiene que ir lo bien que yo quiero tengo que meter muchas horas. Es una sensación de va bien, pero quiero que vaya mejor y sin depender de mí. Ese es principalmente el problema. Y muchas veces el problema es que las personas dueñas de la empresa no delegan o no delegan bien o no hacen bien seguimiento o no explican bien lo que quieren conseguir. Es una sensación de, bueno, la empresa va bien, pero quiero que vaya mejor y no sé cómo dirigirla mejor. Pasamos de una situación en la que técnicamente eres una persona buena, pero dirigiendo equipos, que ya empieza a crecer tus equipos, pues ahí como que te cuesta un poquito más y no sabes pedir a la gente, o no sé, muchas veces dices, pues hazme un informe bien. Ya, pero ¿qué es un informe bien? O sea, ¿qué necesita tener? ¿Te has dicho para qué era? ¿Qué se puede conseguir? Tal, ese tipo de cosas. Claro, claro, claro. Quiero creer que entre las empresas hay un común denominador
en más o menos cuáles son no quiero decir problemáticas, las que tú identificas, me refiero, pero las cosas que normalmente las hacen tal vez no llegar a cumplir los objetivos o que no ven claramente los objetivos. Porque una cosa es decir, bueno, oye, yo quiero ganar, quiero triplicar mi cuenta, mi facturación, y otra cosa es que llegues hasta allá, ¿no? O sea, son dos cosas bien distintas. Pero normalmente, ¿dónde ves tú que las empresas están tal vez trabadas? ¿Es en la toma de decisiones de los directivos, en la forma en que ejecutan las directrices, o es el personal que está abajo que tal vez no sepa tomar, cómo ejecutar las acciones que les mandan? ¿Tú qué has encontrado ahí más o menos? ¿Y dónde pueden ellos mejorar o dónde tendrían que mejorar? Yo creo que hay dos o tres problemillas. Uno es que no se comunica con claridad lo que quieres, es decir, el objetivo. Quiero triplicar, bien. Hombre, yo siempre digo que el que pone la plata es como una dictadura. O sea, los objetivos no se discuten, para eso una empresa es tuya. Otra cosa es que antes de ponerlos hables con personas claves y te digan si es posible conseguirlos y qué medios necesitas para conseguirlos. Entonces, lo primero es que primero no se comunica cuáles son las 2, 3 directrices básicas para 3, 6 meses, un año. Eso es lo primero. Lo segundo es que la persona que está al frente normalmente piensa que ella hace las cosas mejor que nadie. Y no te digo que no sea así, que posiblemente sea así, pero no es importante hacer todas las cosas bien. Es importante hacer lo que es muy importante, eso es muy importante hacerlo bien. Si hay que ser inflexibles en costes, si hay que ser inflexibles en manejo de personal para incrementar las ventas, o en el guión de ventas, o en la tasa de cierre. Si hay que ser inflexible en, pues yo qué sé, esta empresa que da servicios, en tomar tema de testimonios para que más gente se sienta identificada. Hay ciertas cosas que hay que hacerlas. Hay que hacerlas. No hace falta que un informe escrito esté perfecto, no hace falta que se haya hablado con las palabras que tú quieres para que las cosas salgan bien. Hace falta que lo importante se haga bien. Y hay que tener claro que las cosas pueden salir bien incluso no haciéndolos de tu forma, si lo importante es que se consiga el objetivo. O sea, en los objetivos hay que ser inflexibles, en nivel intermedio hay que dejar que la gente consiga los objetivos, y si no le consigues, entonces le tendrás que acompañar en el procedimiento. Y para el nivel de más abajo, hay que tener procedimientos establecidos, que la gente sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede delegar y cuándo tiene que levantar la mano. Es decir, hay que soltar y saber qué delegar y cuándo no delegar. Yo creo que más o menos ahí están los problemas. Te comento así un poco. Si, por ejemplo, en tema de ventas, lo importante es pues, tener tanto, pues abrir tantos países o tener tal, pues habrá que ver cómo va los presupuestos entregados y qué tasa de cierre tienes. Cuando tienes varias personas, hay personas que tienen tasa de cierre unas mejor que otras, pues tendrás que sentarte con la gente que hace bien las cosas y los que lo hacen menos bien. Y ya te digo yo que no es casualidad. Lo que tienes que hacer como dueño de la empresa es transferir el conocimiento de un sitio a otro. Si hay un tema de costes, escandallos, hay que ser inflexible, pues en producción hay que ser inflexible con el cumplimiento de los escandallos, que no se escape nada. O sea, todo este tipo de cosas hay que ser súper exclusivos. No tengo capacidad tecnológica para revisar todo. Pues mira, si tienes que revisar las horas y materiales de referencias que te hacen solo el 60% de la facturación y los costes, empieza solo por eso. No hace falta que lo remates todo, es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero hay que empezar por algo. En empresas de servicios veo muchas veces que se ofertan temas y no se hace seguimiento del presupuesto sobre las horas reales, lo que se ha hecho. Y cuando lo haces te das cuenta y dices, ostras, ¿pero qué ha sido fallo mío presupuestal o ha sido en la ejecución? Ostras, todo esto hay que medirlo. Entonces, hay que ser inflexible, lo que hay que ser inflexible en ventas, en costes y tal. Hay que dejar que la gente funcione, y si no funciona, pues estar encima y transferir conocimiento de la gente que lo hace bien a la gente que lo hace menos bien. Ya está. Simplemente eso. Sí, sí. Y el liderazgo, cómo lo ves a veces en esos casos? Tú ves como que hay momentos que el liderazgo no está funcionando, o más bien es lo que tú ves con esta gente es que tal vez no sepa, no quiero decir liderar, pero a veces como que
tratas de dar una instrucción y más allá de parecer un líder de equipo y precisamente compartir que tú lo puedes hacer de una forma que alguien que no lo sabe hacer todo muy bien lo podría hacer mejor y que se estanquen ahí en no entender qué es lo que uno quiere del otro. ¿Tú notas temas en liderazgo? Yo creo que hay mucho liderazgo, por lo menos en España, que es el sitio donde trabajo. Es un liderazgo paternalista. Pues mira, si no haces bien esto, pues yo te saco la información. Mira, no tenías cuenta que el proveedor este nos podía servir en tanto tiempo porque yo tengo la información. Entonces el informe está mal y el stock mínimo podría ser esto y los costes podrían ser los otros y si pidiera más tal, ¿no? Es como que te guardas la información para brillar más que la otra persona. Y no debería ser así, ¿no? Debería ser, oye, mira, vamos a equilibrar el tema de cuánto dinero tenemos inmovilizado en inventario y cuál es el tema del coste de material en función del volumen de compra. Habla con el proveedor, le preguntas estos temas y me haces una propuesta. No puede ser que cuando te haga la propuesta le digas, no le has preguntado esto, no le has preguntado lo otro. No, el liderazgo tiene que ser que tú le des la información a la persona para que te haga bien el informe. Que le formes para que sepa preguntar, no para que haga lo que tú quieres. A mí me gusta mucho Leo Piccioli, que es argentino, y hace muchos años, no sé si lo seguiré diciendo porque hace tiempo que no le sigo, pero siempre decía una cosa, ¿no? Que un buen líder es el que hace que otras personas sean líderes. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando por cuenta ajena, en todos los sitios que he estado, en todos los sitios que he estado, siempre se ha quedado una persona de mi equipo, que yo la he formado. Que cuando yo le decía, oye, mira, me tienes que hacer este informe y está bien cuando, mira, está con una cuadra con esta, necesito responder a estas preguntas, tiene que estar así ordenado, este es el orden, no sé qué, no sé cuánto está. Cuando le explico cómo quiero las cosas y por qué quiero las cosas. Y no solo eso, a lo mejor te llaman una sorpresa y dicen, pues mira, está revisando los costes y parece que, yo qué sé, pues el antiapermazante de este producto nos estamos yendo, aunque cuesta poco, porque no sé qué tal, bueno, no sé. Y si tienes que dar un poco, ¿y qué te parecería si lleváramos los costes de esta forma? Con lo que me has dicho, yo creo que podría ser tal. Cuando abres la mente a la gente y no la corriges para quedar tú por encima de ellos, ahí es donde sucede el cambio. Entonces, creemos que tener más información que el equipo nos hace imprescindibles y hacemos que nosotros seamos el cuello de botella de la organización. Ese es un poco el problema. Y el mensaje detrás ahí es cómo tú como líder debes de generar que los demás sepan el arte de preguntar, ¿no? Es como decir, las mejores preguntas te llevan a conocer qué elementos son los que debes de integrar en ese armado de información, ¿no, David? Yo creo que hay dos. Una que es el tema de preguntar. Yo creo que, por parte de arriba, en tema de dirección, está el arte de explicar para qué quiero las cosas y cómo las quiero. También un espacio temporal. Y por la parte de abajo, los que reciben la información, yo creo que existe el poder de pedir. Pedir no, que llamas tú, Leo, preguntar. Pedir no es exigir y pedir tampoco es dar pena. Pedir es, oye, yo para que este trabajo salga en este tiempo, pues necesito esta herramienta o necesito hablar con estas personas que tú no conoces, quiero que me la presentes para poder cumplir en tiempo y forma con eso. O sea, no solo son las preguntas, sino también el arte de pedir. La relación tiene que ser sana, ¿sabes? La relación tiene que ser sana. Y muchas veces las peticiones no son temas tecnológicos de que es mucha pasta poner encima de la mesa, sino muchas veces son cosas sencillas. Y luego también lo que pasa cuando yo voy a las empresas es que normalmente soy yo el que hablo con los distintos mandos intermedios o con las personas de abajo, la persona que pongo los procedimientos, la que digo lo que funciona, lo que no funciona. Es que te sorprende que es que la persona que está en contacto con el cliente, con el negocio, normalmente sabe más que tú. Me acuerdo yo cuando empecé a las formaciones comerciales en un tema de una empresa nacional de ópticas de España, que cuando preparé la formación, que todavía no me la habían adjudicado, pues hice la presentación, llevé fotos de distintas ópticas, de las suyas y tal, y le dije algunos temas de mejora que podíamos meter en la formación. Y me acuerdo que el director general me dijo, oye, tío, si tú no tienes ni idea de ópticas, ¿cómo puede ser que me hagas esta propuesta y que sea buena? Y dije, mira, no te voy a decir la tienda, pero
pero la persona que está en la dirección de la tienda me dice que siempre que vas nunca tienes tiempo para hablar con ella y que te contaría estas y más cosas. No estamos abiertos a que la gente nos proponga cosas. La relación con la gente no es una relación de la gente de echar la bronca y me piro. La relación tiene que ser una relación de te digo lo que hay, lo que quiero conseguir, cuéntame, pídeme, hazme las preguntas y llegamos a un acuerdo porque lo primero es el motivo. O sea, el motivo es que este año queremos crecer un 20%, que son X clientes más por tienda, que es tanta tasa de cierre con estos costes. Ese es el motivo que queremos. El motivo no es que me hagas caso, el motivo es que consigamos el objetivo y cuento contigo para conseguirlo. ¿Qué necesitas? Y yo te voy a echar una mano. En cuanto la empresa tiene un tamaño de 20, 30 personas, es que es mucho más sencillo porque siempre hay gente que en lo que es el entregable o los resultados es mejor que otra y siempre se puede clonar o transmitir el conocimiento de un sitio a otro. Esa es un poco la clave. Yo cuando doy formaciones también de liderazgo siempre hago una pregunta, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué es lo que hace que un responsable, un jefe, o una jefa, o una persona responsable sea buen líder? Y la gente no me contesta cosas técnicas. Normalmente te pregunta que me sepa preguntar, que valore el trabajo que haga, que me dé herramientas para conseguir las cosas, que me apoye cuando no consigo. No hay ninguna persona que me diga que sea una máquina técnicamente. Ninguna. Sí. Pesa más todas las habilidades blandas, ¿no? De mucho lo que hemos platicado en otros episodios. Correcto. Coincide con lo que dice David. Tal cual. Sí. Más ahora que está tan en boga el tema de la inteligencia artificial. Entonces, claro, la inteligencia artificial no es crítica. La inteligencia artificial no es empática, no sabe cómo te sientes y cómo tienes que decir la cosa. No toma decisiones por ti. Tampoco es creativa. O sea, es creativa si le das tú los conceptos, pero de conceptos completamente nuevos no es creativa. Entonces, estas cosas que no hace la inteligencia artificial es las que tienes que hacer tú. Si te va a quitar el trabajo repetitivo, dedica el tiempo que te libera a pasar tiempo con las personas de tu equipo. Eso es lo que tienes que hacer. Tal cual. Sí, yo he visto que has escrito mucho tema de motivación. Me imagino que has detectado un tema por ahí en las empresas. ¿Tú crees que la gente al día de hoy o el día de hoy se siente menos motivada o hay cosas que las están desmotivando dentro de las empresas y por eso a veces no llegan a cumplir sus objetivos? ¿Tú estás detectando algo por ahí? Yo no me pongo en empresa más mediana y pequeña. Yo lo que digo es que, o sea, lo primero es que las personas tienen que venir motivadas. Ya sé, soy un poco cañero, pero lo voy a decir claramente. Las personas tienen que venir motivadas de casa. O sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Lo segundo es que dentro de la empresa tienes que tener un indicador con un número y un espacio temporal que te diga si has tenido un buen día o una buena semana. No que tú intuyas que lo hayas tenido bien, sino que con seguridad sepas que has tenido un buen día y una buena semana que va con el motivo de la empresa, que normalmente hay, pues eso, tema de crecimiento, hay tema de costes y te añadiría yo el tercero que es transferencia de conocimiento, que cada vez haya tema de más líderes. Entonces, yo qué sé, si uno de los objetivos es que tengo un equipo voy a quitarlo de vender, pero tengo un equipo de producción y entre los turnos pues tienen que tener el mismo conocimiento, pues la idea será que los indicadores sean similares por arriba, que se transmita el conocimiento para que esos indicadores sean buenos, que al cambio de turno se hablen, que se comenten las cosas que hay, que se haga seguimiento y tal. Ese será el indicador y el otro tendrá que saber, oye, pues mira, esto lo puedo mejorar, ¿no? Pero cuando vamos a trabajar, primero no sabemos ni cuál es el objetivo general ni a lo que estamos. Yo cuando estaba trabajando por cuenta ajena, me acuerdo que trabajaba en Telepizza, que era una empresa en su momento que fue muy potente en España, que cotizaba en el IBEX 35, que son las 35 valoración bursátil. Era antes del año 2000. Y me acuerdo que Leopoldo Fernández Pujals, que era el director, el presidente, director general, socio mayoritario, a toda la gente que estaba desde jefe de tienda, supervisor y toda la gente de oficinas,
teníamos 2 días al año que no trabajábamos y teníamos reunión con él y nos explicaba cuál es el objetivo de la empresa y cómo íbamos. Y es que lo tengo grabado de los 3 años que estuve ahí, que era, hay que crecer al 35%. Fíjate cómo es el tema que cuando las reuniones se tiene claro que hay que crecer al 35%, imagínate la situación, ¿no? Si, por ejemplo, pues hay que crecer al 35%, significa contratar gente, significa gestionar mejor la liquidez, significa coger locales, significa tal. Normalmente, si no todos vamos al mismo objetivo, pues a lo mejor operaciones te presenta locales ilegal que no quiere sufrir ningún riesgo, te tira los locales para atrás. Cuando el objetivo para todos es no que legal cumpla sus cosas y operaciones cumplan sus cosas, sino que hay que crecer el 35% todos, entonces legal le pasa una lista de operaciones y le dice, oye, mira, antes de pasarme un inmueble, mira que todo esto se cumpla y si se cumple, yo te lo voy a tramitar rápido. Cuando hay un objetivo concreto, oye, mira, vamos a crecer en tanto número de alumnos, la tasa de cierre de los leads que tenemos es este. Las reuniones son más rápidas porque ya no se habla de tonterías, se habla del objetivo. No se habla de personas, no se habla de que si este me dijo esto, si esto me dijo lo otro, si no sé quién se chivó, no se chivó, tal. Se habla del objetivo. Entonces, por eso, cuando hay preguntas, pues digo que para mí el tema del objetivo es que todos estemos, es fundamental, es que hay menos reuniones, son más cortas y vamos directamente al grano. Nos dejamos de tonterías. No es que mi departamento cumpla, es que la empresa cumpla. Claro. Sí. No, y qué importante lo que menciona, esa de las reuniones de los 2 días, entre comillas, sin trabajar, creo que eran más potentes para ¿no? Para que cada quien entendiera qué parte del pastel les tocaba, ¿no? No he hecho ya más horas extras que allí, súper motivado. Además, te llamaba por tu nombre y éramos un mogollón de gente, o sea, era alucinante. Motivación total. Sí, y para los que están aquí en México que no saben qué es Telepizza, bueno, una empresa de pizzas como Domino's. Sería como Pizza Hut, Domino's. Exacto. Muy buenas pizzas. Yo me acuerdo cuando vivía allá, era lo que pedía porque había que comer algo distinto de lo que comes de aquí, pero cuando los domingos de pizza era pizza de Telepizza, me acuerdo. Pero a mí me gustan bastante. Bueno, nos tenemos que ir en 2-3 minutos a un corte de 2 minutos, un internet que siempre hacemos. Ya saben, ahí metemos unos comercialitos, pero antes de irnos, David, quería preguntarte, desde tu punto de vista, 3-4 cositas que tú le recomendarías sobre lo que hemos estado platicando a las empresas para cumplir objetivos. Si te pregunto a ti, dame 3-4 puntos en los que yo me debería de enfocar para poder llegar al objetivo que yo ya te he platicado o lo que sea. ¿Tú qué les recomendarías? Primero es máximo 3 objetivos de la empresa. Segundo es que todo el mundo lo conozca, no solo en números, sino también en temas de operaciones. Y tercero, poner un sistema para que la gente, además de entender el objetivo, te pueda pedir qué necesitas y lo puedas negociar con ellos. Confianza, tal. Tiene que haber un entorno de confianza máxima. Es decir, que si una persona me dice algo, pues que no la vaya a poner de X, que pueda hablar libremente para lo que sea. Los entornos de confianza es difícil también generarlo, pero se puede generar. Buenísimo. No, interesante. No, súper interesante. Está bien interesante todo lo que haces y cómo lo trabajas. Creo que muchas cosas nos podría sonar un poquito a veces de sentido común. Hemos platicado, tú que has estado en compras y son cosas que hemos platicado varias veces. Sí. Pero a veces las empresas dan la impresión que no lo entienden, ¿no? Cómo caminar todos en el mismo paso, ¿no? Algo que yo me quedo de lo que dijo David ahorita es este tema del liderazgo siempre creo que se tiene que hacer desde lo positivo más que de lo competitivo, porque a veces parece y se confunde y tratan de ser líderes contigo, pero desde la propuesta competitiva más que de la positiva, ¿no? Que es la que trae al final un resultado positivo. Correcto. ¿No? Buenísimo. Pues nos vamos a ir 2 minutos, David, ahorita regresamos, nos vemos a la audiencia, denos 2 minutos en lo que arreglamos aquí los sillones, vamos y los trapos y regresamos y nos volvemos a ver para seguir platicando. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Ok. Regresamos. Servicio para empresas. Media Optimization.
Si eres una pyme, tenemos un plan de desarrollo estratégico de tu marca profesional vía LinkedIn, nuestra red social favorita para profesionistas. Desde crear tu página, hasta alimentarla con información de tu empresa, para poder conectar con los prospectos que a ti te interesan. También, trabajamos de la mano de los emisarios de tu marca, que no son nada más y nada menos que los empleados que forman parte de la cara de tu negocio. En lo que tú te preocupas de lo importante, que es manejar tu negocio, nosotros nos encargamos de manejar tu cuenta. Ven, acércate y conoce el servicio de administración de perfil de LinkedIn Empresarial. Buenísimo, pues ya estamos de regreso. Interesante en el esta tema, gran ¿no? De plática, sí. comunicación entre Tal cual. los elementos de las organizaciones. Tal cual. Y pues regresamos con David, que nos visita desde España. Bueno, nos visita digitalmente desde España. Bueno, Digitalmente. Y bueno, sigamos platicando un poquito para darle un poco, no la vuelta al 100% al tema, pero algo que nos interesó es que estabas involucrado en el tema, que ya lo platicas al principio, el tema de la inteligencia artificial. Es algo recurrente que hemos estado platicando en esta nueva modalidad de nuestro podcast, ahora en vivo, y bueno, en vivo para los que nos están viendo a las 5 de la tarde. Para nosotros del pasado, pues todavía no, pero lo hemos estado tratando de incorporar a nuestros programas porque pues vemos como que no quiero decir que hay una preocupación, pero la gente como que todavía está pensando, yo, especialmente gente mayor, sí, en inteligencia artificial como que, ¿qué está pasando, no? Pero también hemos estado leyendo mucho en LinkedIn y en espacios, personas que algunos satanizan en la inteligencia artificial, otros la aplauden. Claro. Creo que nosotros estamos más de ese lado, siempre y cuando lo uses de manera positiva y de manera efectiva y estratégica. Aplicando criterio, ¿no? Exactamente, sí. Creo que funciona perfectamente. Tal vez David no lo ha visto en las noticias. Aquí recientemente tuvimos un problema en los exámenes de la UNAM, que usaron inteligencia artificial. Bueno, sí ha salido, sí. Bueno, ha salido en la de España, ya te lo digo. Ah, sí, pero sí. En primera plana no vaya a ser. Qué vergüenza. Que demos ese mal ejemplo. Sí, que se anularon y no sé qué y tal. Sí que ha salido, sí. No, qué pena, porque la verdad es que algo que hemos estado nosotros comentando mucho es que el problema hacia adelante, y sin meternos ni en política social, por decirlo, no. Es el tema para estos chavos que hicieron trampa y los que hayan hecho trampa. Las empresas, aunque ellos no lo crean ni algo, nosotros, Leo lo platicó con David en su momento, ahora nos dirigimos mucho a los chicos, ¿no? A los más jóvenes. Especialmente muchachos como la edad de mi hijo, que ya que están en la preparatoria, que van para la universidad, y cómo hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, lo que les hemos dicho es hagan las cosas bien, porque las empresas, aunque ellos no lo crean, toman nota. Entonces, toda esta generación que va a estar en 4 o 5 años de la universidad, ya van con un estigma ahí. Ya van a ir con un estigma de, bueno, este es el de la generación. Ojalá no. Ojalá no, pero mucho esto se derivó de un mal uso de la inteligencia artificial, el abuso, como siempre, de las cosas, pues no lleva a cosas positivas. La última vez que publicaste en LinkedIn, hablas de este tema de la inteligencia artificial, de algo que tú hiciste, algo bien interesante. Y los que empiezan a hablar de inteligencia artificial abren la puerta en nuestro programa para hablar de inteligencia artificial, y David es uno de esos ahorita, pues él se gana el premio a hablar de inteligencia artificial, desde obviamente tu punto de vista, ¿no? A ver, ¿qué estás viendo de la inteligencia artificial tú ahorita que lo estás trabajando, de la forma que lo estás trabajando? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí que lo trabajo, que de formaciones para empresas y tal. Mira, lo que esperan las empresas y mi punto de vista. Lo que esperan las personas de las empresas. Desgraciadamente, las personas de las empresas esperan que pongan un prompt, le den a la tecla y les haga el trabajo. Eso es lo que esperan eso es lo que esperan las personas de las empresas, que les quite el trabajo, fíjate. O sea, están pensando que les quite el trabajo. Brutal.
Y mi visión es esa, mi visión es que es una situación que ha pasado siempre con todos los avances tecnológicos. Cuando llegó la televisión, la radio, la televisión, el internet, el Excel, no sé qué, pues yo que sé, antes los trabajos se hacían con la Wikipedia, copiar y pegar, y te lo metían ahí, ¿no? Y ahora lo copias y lo pegas de la inteligencia artificial y parece que vale más que tu criterio, ¿no? Entonces, claro, el tema de la inteligencia artificial, yo lo que veo es que lo primero es que si, o sea, para mí es un asistente, como lo llama Microsoft, un copiloto, un copilot. Y la primera respuesta no es la buena. O sea, esto es como si tú tuvieras un asistente de trabajo y lo mismo que hemos dicho antes, que hay que explicar a la gente que es un buen trabajo para que la gente sepa lo que hay que hacer, pues a la inteligencia artificial también hay que explicarle cómo hacer las cosas. Ella no sabe lo que tú has vivido, pues le puedes informar para hacer más cosas. Entonces, si tú piensas que si tú usas la inteligencia artificial para hacer un copia y pega, que tengas claro que tu trabajo va a desaparecer. Es que además lo está favoreciendo. Claro. Pero si tú lo usas para estimular tu pensamiento, es decir, pues por ejemplo, yo imagínate que hago un dashboard que hago para empresas cuando hago tema de las mentorías. Pues a lo mejor hago un primer dashboard y lo primero que me da la inteligencia artificial, pues no es lo más adecuado, porque a lo mejor el problema no está bien detallado, o no lo ha entendido bien o tal. Pues a lo mejor tengo que iterar 3 veces hasta que me salga un dashboard correcto. Y cuando voy con el indicador y se lo digo a la persona, me dice, oye, pues esto que se ve aquí está bien, pero si además me dieras el tiempo que transcurre entre tal y tal separado del otro tiempo, me vendría mejor. Tienes que volver a iterar, ¿no? Si haces un informe, lo mismo, si haces una presentación a un cliente o internamente de la empresa, le puedes preguntar a la inteligencia artificial qué espera la gente de esta presentación. No solo ponme una bonita, ¿qué espera? Oye, ¿por qué crees que me preguntan esto? ¿Y cómo quedaría más claro? Mira, tengo estas ideas, ¿me puedes ayudar a redactar mejor? Yo creo que hay cosas en las que la inteligencia artificial es especialmente mejor que nosotros, salvo que seas una máquina escribiendo, pero redacta mejor que nosotros, seguro. La presentación visual también es mejor que nosotros, seguro, pero la materia prima de qué es lo que tiene que redactar y ordena también mejor que nosotros, pero la materia prima de qué es lo que tiene que redactar y qué es y cómo lo tiene que visualizar, esa, de momento, nosotros ponemos el valor diferencial. Sí que es cierto que sin poner mucho, te dará una cosa que el 60 o 70% de la gente tenga, pero el plus es que tu trabajo no sea lo que dé primero la inteligencia artificial, sino que sea mucho más mejorado. Entonces, partimos de una situación en la que la gente se está quejando de que la inteligencia me quita el trabajo y usa la inteligencia artificial para copiar y pegar, Sí, claro. a otra situación en que la dices que tiene que trabajar. A ver, con el mismo tiempo de trabajo vas a tener un entregable mucho mejor visual y mucho mejor redactado. Te estoy hablando de dashboards, te estoy hablando de informes, te estoy hablando de investigaciones, te estoy hablando de correos, te estoy hablando de lo que quieras. Te estoy hablando de lo que quieras. Y luego la otra parte también es que tenemos que tener mucho cuidado con qué cosas estamos subiendo en la inteligencia artificial, que yo también digo que es un poco como cuando salieron las redes sociales que subían las fotos así como al buen tuntún y luego resulta que las fotos son de las redes sociales, ¿no? Pues claro, tú estás subiendo datos y los datos son de la inteligencia artificial, que a lo mejor no pasa nada, o a lo mejor sí, pero es que la inteligencia artificial también te permite, sobre todo con temas de datos, que puedas trabajar con archivos ficticios, que le pones las cabeceras de lo que te sale un RP, un CRM, y que puedas tener una arquitectura para ejecutarlo en local. Es que te hace la programación en un HTML. Que puedas hacer una presentación a un cliente o una presentación interna sin meter datos claves. O sea, dile que te estructure toda la información que tiene que haber sin que tú le metas los datos claves y que te dejes los huecos para que luego tú lo rellenes en local. Entonces creo que, uno, copiar y pegar y luego decimos que nos quita el trabajo. Y dos, que le metemos todo ahí a casco por lo voy a hablar así un poco más, pero a la me cago en la, o como se diga, sin pensar que esa información la hemos perdido. Las empresas de más de 500 trabajadores tienen nube propia. Ahí sí que le puedes subir lo que te dé la gana, pero el resto, estás compartiendo información con todo el mundo. Sí, es porque la información al final del día se va a quedar pública en algún momento y la pueden usar cualquier persona, ¿no? Ahí Sí. es bien interesante este tema porque
a veces es como muchas cosas que han ido saliendo tal vez en los últimos años. Precisamente en la mañana había hablado con mi hijo del tema de la inteligencia artificial. Este desarrollo en los últimos 12 meses ha sido brutal. Yo creo que de las cosas que más han desarrollado en tan poquito tiempo ha sido la inteligencia artificial y cómo ha crecido en ciertas cosas. Entonces, tú, de lo que tú platicas en algún momento, dices que hay que aprender escuchando, se aprende pensando y probando. Es algo por ahí, una frase que por ahí usaste, por ahí lo parafraseo, ¿no? Para no decirla tal cual. Pero en las empresas, pues ahorita las personas lo están aprendiendo a usar, los chavos también están, los más chavos, los chicos lo están empezando a usar, que creo que lo van a terminar desarrollando de alguna, o por lo menos deberían. Les va a tocar en mayor medida. Nosotros estamos aprendiendo ya con lo que tenemos, pero ellos lo van a empezar a desarrollar prácticamente más, de una forma más nata, por decirlo de cierta forma. Pero ¿tú crees que las empresas, porque yo veo a cada ratito en YouTube me salen comerciales de lo que decías, de presentaciones mejor hechas en 5 minutos, 2 minutos, pero que no... Mágicamente, lo que no te hablan es de criterio, ¿no? ¿Tú crees que se está perdiendo el criterio o las empresas tienden a perder criterio si no se enfocan bien y si no hay alguien que está detrás de ellos? Mira, voy a decir una cosa que no está bien decirla, pero la voy a decir igualmente. Y las personas que más partido le podemos sacar a la inteligencia artificial somos los más mayores. Porque tenemos el criterio de las cosas que hemos vivido. Yo me pregunto, una persona como tu hijo, como los míos, que tengo uno con 21, una sobrina con 22 y los otros un poco más pequeños. Tío, yo le pregunto sobre cosas que he vivido para mejorar. Es más, los mejores champions de inteligencia artificial de las empresas son las personas mayores, no es un joven tecnológico, es una persona que ha vivido. Es por toda la experiencia acumulada, ¿no, David? Claro, porque le pregunta a sacar más información, no a copiar ni pegar. Entonces, lo que me preocupa a mí es qué va a pasar cuando nuestros hijos sean mayores, qué experiencia le van a meter a la inteligencia artificial, qué le van a contrastar, qué le van a decir, qué le van a pedir. Porque yo por lo menos le puedo decir, mira, tengo estos informes que los preparo así, mira cuál es la estructura, mi ingeniería inversa y me preparan estos similares. Mira, estos cálculos los hace así, no sé qué, tata. Pero una persona que no ha vivido eso, ¿qué le va a meter? Claro, claro. Sí, nos vamos a empezar a perder esa información en algún momento, ¿no? O sea, yo creo que algo que precisamente uno de los grandes errores, yéndonos un poquito antes de la inteligencia artificial, que era Wikipedia, uno de los grandes errores es que se empezó a llenar de información que no era fidedigna en algunos casos, que podías hacer lo que tú quieras y a veces esa información se volvió una realidad falsa, ¿no? Por decirlo de cierta forma. Podría estar pasando lo mismo con la inteligencia artificial si le empiezan a alimentar incorrectamente, ¿no? David, ¿cómo ves eso? Claro que la inteligencia artificial se alimenta de lo que está en redes, se alimenta de lo que publica la gente, se alimenta de las redes sociales, se alimenta aprendiendo, ¿no? Es como... Sí. O sea, no, va aprendiendo de lo que le metes, Sí, pero claro. lo que le metes no es que sea real. Tú imagínate que la inteligencia artificial estuviera en tiempos de la Inquisición y de Galileo. Pues ya te digo yo que Galileo, por mucha razón que tuviera, seguro que hubiera perdido el juicio usando la inteligencia artificial, porque la Inquisición hubiese buscado argumentos que si la Biblia dice no sé qué, que si estuviéramos en movimiento, pues una llama se movería, que no sé qué y tal. Es que no, o sea, no hubiera sacado la inteligencia artificial, no hubiera hecho que Galileo Galilei hubiese ganado ningún juicio. Claro. Pues va a pasar lo mismo. Claro. Al punto lo digo, pero es que es como lo pienso, vamos. Sí. No, sí, es un tema bien interesante porque cada vez se usa más en cosas que menos pensamos, ¿no? O sea, cada vez encuentras inteligencia artificial, incluso LinkedIn ahorita, lo que platicamos la semana pasada, fortaleció su plataforma con un montón de temas de el algoritmo con el tema de inteligencia artificial y entonces ya nadie se escapa. O sea, nadie vamos a estar exentos de competir. Ahora, tú, la última vez que escribiste precisamente, tú fuiste a una universidad, si no mal recuerdo. Sí, sí.
¿Tú cómo viste a los chicos? ¿Cómo ven ellos? ¿Cuál es el punto de vista de ellos? ¿Cómo lo ven porque nosotros tenemos nuestro punto de vista desde nuestros 40 y picos y lo que tú quieras de años, ¿no? Pero ellos, como tú, ¿qué idea viste con ellos? ¿Cómo están viendo este tema? Pues mira, hay varios tipos de personas, ¿no? Hubo algunos grupos que me gustaron mucho, ¿no? Y oye, mira, le pregunto a la inteligencia artificial que quiero sacar una propuesta de negocio, le meto esto, le meto lo otro, me pone 5 minutos y que no sé cuánto está. Y mira, le sirve, los grupos que me gustaron, le sirve para descartar rápido y meter otra idea y volver con la misma estructura a preguntar y validar una idea de negocio. Y hay otros grupos que cogen y dicen, no, pues le voy a preguntar hasta que me dé la razón. Claro, la inteligencia artificial al final te va a dar la razón seguro. Si le insistes mucho es muy pelota, ¿no? Entonces hay gente que la usa, pregunta, descarta y vuelve otra. Esto era para un tema de una idea de negocio. Pues hay gente eso que descarta y tal. Me acuerdo de un grupo porque esta grabación fue en una ciudad que no era Madrid, era en Burgos. Y pues luego miraron otra idea, le pusieron cosas, pusieron a pensar, ellos mezclaron, le dieron otra idea y me acuerdo que se fueron el fin de semana a Madrid a ver la idea en otro sitio, a ver si estaba puesta y si se lo podían validar, a hacer fotos y no sé qué. Me pareció súper interesante, o sea, súper interesante. Pero hay otros grupos que no, que se quedan en anda, pues no me da la razón, pues vaya, ¿y qué hago? Pues está ahí como ese dualismo, ¿no? O más dinamismo o como que te bloquea. Cuando no, o sea, como que ya, si la inteligencia artificial no piensa por ti, tú tampoco piensas. Claro. No, no sé cómo está en España esta situación. Aquí en México creo que estamos en pañales totalmente en este tema. Digo, va de nuevo, sin meter política ni nada, ¿no? Pero sí hay una parte legal que debería existir, que yo veo que de todas maneras, por ejemplo, en redes sociales se pasan por del arco del triunfo, perdón la frase, pero el tema de inteligencia artificial, algunos creadores de contenido, pero ¿cómo ves tú, por lo menos desde donde están ustedes allá, está faltando regulación? Y me refiero no tanto en el sentido de que llegue el gobierno y te diga, no se puede usar, o tienes que hacer esto, tienes que notificar cada que hagas algo con inteligencia artificial, sino en la forma que se usa para precisamente evitar, no quiero decir un caos, pero que de repente empiece a usarlo hasta en los negocios de forma equivocada o de una forma irregular. ¿Hay algo que hay que todavía tú crees que esté faltando? Aquí en México no hay nada prácticamente en temas de inteligencia artificial en ese sentido. ¿Crees que ya debería de estar existiendo una regulación más fuerte para la forma en que se usa y que se va a estar usando? En España el tema de la regulación, solo para que os quedéis tranquilos, es un tema que no depende de España, estamos inmersos en el tema de la regulación que impone la Unión Europea. Okay. Los países. O sea, no es una regulación nacional, sino dependemos de la Unión Europea. La Unión Europea ha sacado regulación pues, para identificar el contenido con inteligencia artificial, para formar a la gente, para decir lo que hay que subir, lo que hay que subir. Otra cosa es que se cumpla o no se cumpla. ¿Cuándo se va a cumplir? Pues ya te digo yo, pues ya está hecha la regulación, pues dentro de poco ponen las inspecciones y empezarán las multas. Cuando empiecen a salir que hay multas en Europa, no solo en España, sino en Europa, pues la gente se pondrá las pilas. Es que no hay otra forma desgraciadamente, de aprender, pero es así un poco como funcionamos. De forma nativa, no. Con tema de multas, pues entiendo que sí. Es lo que hay, pero que no pienses que es porque sea España. Estamos dentro de la Unión Europea y hay que cumplir. Claro. Y de las empresas con las que trabajas o con las que asesoras, más bien, ¿ya están usando temas de inteligencia artificial en la forma del día a día? Me refiero que, como lo decías hace rato, para hacer presentaciones, hacer resumen, lo que tú quieras. Y si ya lo están trabajando, ¿les está funcionando? O sea, ¿les está dando estratégicamente un plus, algo mejor? O sea, para tema de redacción y presentaciones, sí, y no son las que se hacen con Gamma, las puedes hacer con pues alguna biblioteca de layouts que te puedes crear o que te las puedo dejar, cuando lo de las formaciones, con los juegos corporativos, tal, o sea, súper rico, ¿no? Que siempre salga la foto a la izquierda, el texto a la derecha, o 2 o 3, sino, yo qué sé, hasta 25, 30, tal. Y luego hay una cosa que sí que me ha sorprendido mucho, sobre todo para el área de finanzas y operaciones,
es el tema de usar ficheros simulados para hacerte una estructura HTML como una aplicación y poder visualizar tus datos en local. Y no solo eso, sino que una vez que lo tienes, podérselo pasar a informática para que lo meta dentro del sistema. Entonces, tanto para presentaciones como redacción, como para el tema de sacar números sin meter tus números reales, es un tema que yo creo que sí que está usando la gente. Y los informáticos siempre dicen lo mismo, dicen, joder, tú sabes todo el tiempo que me has quitado de tener que estar hablando con el usuario para ver lo que quería, que ahora se lo hacen ellos. Y es que además es tan fácil como, mira, estoy en operaciones, quiero hacer el seguimiento de esto, le metes la inteligencia artificial, mira, estoy en este sector, más o menos con este número de personas, tal, y es que te hace unos ficheros ficticios aproximados bastante realistas, sin tener que meter tus datos. Mira, esto es como salen los ficheros de mi ERP, es que le pone las cabeceras de los ficheros, le dices lo que quieres, mira, mantén todas las cabeceras porque no quiero hacer nada, y me haces un HTML mezclando esto con estos visores y tal. Y en 3-4 iteraciones tienes un juego de mando súper estables, impresionantes. Los puedes ejecutar en local con los datos reales, que ya no es inteligencia artificial, sino un HTML, que luego es una estructura es una estructura que corres en tu ordenador, lo metes con tus datos y cuando funciona bien, si tu empresa es mediana, se lo puedes pasar a informática para que te lo estabilice. O sea, no te voy a decir que le quite el trabajo a los informáticos, no, se lo hace más rápido. O sea, es que es así. Entonces, en presentaciones, en redacción y en tema de análisis de datos, haciendo estructuras, es muy diferencial. Muy diferencial. Oye, buenísimo toda la charla y antes de que se nos acabe el tiempo de la sesión, me gustaría hacer un ejercicio de algunas frases y nos puedas contestar con la primera frase que te venga a la mente, David, ¿no? A ver, que no soy políticamente correcto, pero lo voy a intentar. Venga. Okay. Vamos a divertirnos un ratito. Sí, unos minutos rápidos, ¿no? Digamos, un buen líder siempre hace otros líderes. Ok. ¿Una empresa fracasa cuando? No tiene caja. Ok. ¿La IA nunca podrá? Sustituir estar con las personas. Ok. ¿LinkedIn sirve para? Abrir conversaciones. Ok. ¿La marca profesional es? ¿Cómo eres tú en redes y sin redes? Okay. ¿Habilidad que todos deberíamos desarrollar? Escuchar. Okay. Oh, interesante, ¿no? Bueno, Todas sí. estas frases. Sí, y son cosas que la verdad podrían sonar, no sé, a sentido común, pero a veces es el sentido común es el peor de los sentidos, ¿no? O sea, sí. No todo el mundo lo puede a veces desarrollar tan fácilmente. Si tú tuvieras, David, el poder, ahorita hablando un poquito de inteligencia artificial, de decir, yo voy a controlar la inteligencia artificial. Digamos que Dios te dio todo el poder, ¿no? Y el universo y las estrellas. ¿Qué harías tú para que realmente funcionara como creemos que debería de funcionar? Pues yo haría una cosa y es que de cada respuesta que saliera hiciese una pregunta, no para seguir el hilo de la inteligencia artificial, sino una pregunta que, como voy a ser Dios, no sé cómo lo haría, pero ya que me da el poder, que te tocara internamente de tus experiencias, de tu sentido crítico, de tu forma de ser, para que te diera una respuesta mejor, pero mejor con tu experiencia y tu forma de ser. O sea, que fuera la respuesta más que te preguntase y que te obligase a responder. Como no quedarse ahí, ¿no? Exigir. Que te funcione aquí arriba. Ajá. Okay. Buenísimo. Tú, dentro de todo el contexto de lo que ya hemos hablado estos minutos, casi una hora, porque ya literalmente acabamos de entrar a la recta final del programa y ya pronto nos vamos a despedir. Siempre les decimos a todos a la gente que nos ve y nos escucha que nunca nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero pues ahora como ya tenemos producción, pues ya tenemos gobernador, entonces ya nos detienen. Antes nos podíamos ir hasta la 1:30 cuando estábamos. Y creo que es más práctico, ¿no? Sí. Hacerlo eficiente, ¿no? En tiempo y
y no que diga la gente, ah, no, ya me dieron flojera. Sí, exactamente. Entonces, ahorita ya vamos un poquito más regulados, pero entrando a esta recta final, mucho de lo que platicamos contigo, mucho de lo que hemos ahorita contextualizado, hay una palabra que es un común denominador, que es el tema de la ejecución, cómo ejecutan las empresas, cómo ejecutamos nosotros como personas las cosas que hacemos. ¿Tú qué identidad, por decirlo de cierta forma, le das a la palabra ejecución dentro del tema profesional? Para mí, ejecución es salir de la rutina que haces todos los días y cambiar para que todos los días estés un poquito mejor que el día anterior. Ejecución significa bloquear tiempo al principio del día para hacer las cosas que tienes que hacer. Eso y procedimiento, o sea, bloquear tiempo, ejecutar procedimiento y salir de la rutina. Para mí eso es lo más importante para ejecutar bien, salir de la rutina. Incluso nos lo podemos llevar pues, a la vida cotidiana, ¿no? Como qué importante es, a lo mejor a veces arrancamos en automático sin ni siquiera preguntarnos qué sigue, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que siempre, algo que hemos platicado mucho es, hay que detenerse antes de detenerse, tomar aire y vámonos, y agarras vuelo, ¿no? Porque a veces quieres aventarte a hacer lo que tienes que hacer o que crees que tienes que hacer y es donde empiezas a equivocar. Eso es. Sí. Eso es. Empiezas con el correo, con no sé qué, con tal, ya, pero que no son las cosas importantes. Exacto, correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Pues, David, muchísimas gracias. Literalmente se nos está acabando ya el tiempo, el espacio, pero la plática siempre muy grata desde la vez pasada que platicamos la primera vez, que la vez pasada fue LinkedIn, hoy no hablamos de LinkedIn, nada o prácticamente nada, porque ya hemos hablado muchísimo de esto y la semana pasada tuvimos un episodio específicamente de LinkedIn, entonces hoy sí no vamos a hablar ya de nada de eso. Pero David, muchísimas gracias por el espacio, por volver a platicar con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. No, esperemos no tardarnos 5 años otra vez, porque sí tardamos un montón de tiempo. No, y el dato que trajiste al principio sorprendiste al mismo David. No, yo me sorprendí cuando me puse a... Cuando llevamos 5 años me ves con el pelo blanco ya. No, yo también cuando estábamos preparando el programa, precisamente una de las cosas que hacemos es ver qué es lo que hemos hecho con las personas que ya hemos platicado y dónde estábamos en ese momento para poder conectar las conversaciones. Y me di cuenta que yo juraba que tenía 3 años, y cuál 3 años con 5 años, sí. Pero esperemos que la siguiente vez sea menos tiempo y no nos queda otra más que agradecerte, David, por compartir todo esto. Espero que las personas que nos están viendo, la gente que nos ve, traigan un poquito de lo que nos platicó David, para, si tienes una pequeña empresa, una mediana empresa, para empezar a aplicar ciertas cosas que les pueden funcionar, sino pues buscarnos, y igual David desde allá, desde España, les puede ayudar en alguna forma. Vemos, el tema es que sepan ser mejores empresas y ser mejores líderes, que eso es de lo que tratan. Sí, mejores personas y contrastarlo también con mejores profesionales. Exactamente. Y para los más jóvenes que nos ven, que son nuestra nueva audiencia, los chavos de la edad de mi hijo que están en la universidad, pues para que vean que nosotros los adultos también tenemos nuestros temas que les pueden ayudar y que les pueden ayudar a ser un mejor profesionista el día de mañana, ¿no? Sí, como indicaba David hace un momento, el valor de la experiencia, ¿no? Cómo suma hacia las nuevas generaciones. Exacto. Así es. Pues David, muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros. Gracias. Te mandamos un saludo aquí hasta España. Felicidades por la Copa. A ver si se repite en 4 años otra vez. Vamos a ver. En España, o sea que toca otra vez. Exacto. Pues buenísimo. Pues muchas gracias. Si no que la gane México, no pasa nada. Vamos a ver. Muchas gracias. Ojalá vamos a ver. Espero que a nosotros nos toque todavía lograr ver eso. Sino, pues, a ver si a mi hijo en unos 20 años todavía le toca ver eso. Muy bien. No, pues muchísimas gracias, David. Te mandamos un saludo, le mandamos un saludo a la audiencia. Y ya saben, quienes nos están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse, compartan, denle like. Es bien importante que
que le demos vuelta a estos temas porque les van a ayudar. A todos los que están en audio, pues ya están, compartan los episodios. Así es. Muchísimas gracias, los vamos a ver el siguiente lunes. Acuérdense que este fue grabado, así que saludos a nuestros personajes del futuro y a los del pasado. Okay. Nos vemos el siguiente lunes en punto de las 5 de la tarde. Cuídense, nos vemos. Bye. Buenas tardes. Es David, Chao, chao. adiós. En un mundo conectado, las historias cobran vida. En Radionauta Mix creamos experiencias que inspiran, informan y entretienen. Somos más que una empresa de medios. Somos narradores, creadores y pioneros. Desde contenido digital hasta producciones audiovisuales de alto impacto. Estamos aquí para llevar tu mensaje al mundo. Ya sea que busques llegar a nuevas audiencias, fortalecer tu marca o contar una historia única, en Radionauta Mix lo hacemos posible. Radionauta Mix, donde las ideas se convierten en realidad. Síguenos y hagamos historia.